Hoy trataremos un tema que concierne a toda la iglesia en la actualidad. Es algo que viene recorriendo desde los tiempos bíblicos y que no ha cambiado. Y es que, una de las cosas que nos caracteriza y que en especial en el lugar que vivimos se da mucho, es esa apertura a distintas formas de ver la vida. Es esa apertura cultural que no es mala para nada, pero que en una ciudad como Buenos Aires, donde estamos nosotros, se ve mucho más, porque es una ciudad cosmopolita, en general formada por gente que viene de todas partes, desde su fundación, básicamente es así. Y eso define la identidad de la ciudad. Y eso nos enriquece, eso nunca ha estado en cuestión. Vamos aprendiendo de las distintas culturas, de los distintos países que van formando la población. Yo mismo, ustedes saben, vengo de otro lugar. He aprendido mucho acá. Han aprendido especialmente de la cocina de mí. Eh, pero en otras cosas no tanto. Pero todos aprendemos de todos. El problema no está en eso. El problema está cuando esa diversidad empieza a trastocar los asuntos de fe. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Deberíamos adaptarnos o no? Cuando en temas de fe se empieza a distorsionar o se empieza a licuar lo que nosotros creemos, lo que nosotros tenemos que decir. ¿Cómo debemos actuar en ese sentido? ¿Será quizás inoportuno estar hablando de un evangelio que, según lo que nosotros creemos, es el único camino a la salvación, siendo que hay una pluralidad de pensamientos? Justamente eso es lo que empieza a tratar esta carta. Y ocurre que, en realidad, toda la carta habla de esto, y específicamente en el capítulo 3, que es el anterior al que hemos leído, a lo que hemos leído, Pablo ya viene hablando de estas cosas con Timoteo. Le viene instando a permanecer firme en la fe que él fue criado y en la palabra, en las escrituras en las que fue enseñado por su abuela y por su madre. ¿Por qué? Porque dice que en el capítulo 3 le venía avisando: vendrá gente egoísta, vendrá gente cargada a la avaricia, que estará preocupada de sus propios intereses, que empezará a distorsionar lo que él ha aprendido en toda su vida, y ante eso se tiene que permanecer firme. En esa explicación le da un detalle de cómo va a ser. Lo pueden leer después en sus casas, ese capítulo completo. Desde ahí es que nace el famoso versículo de 2 Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, etc. En ese contexto se da. Ahora, en este capítulo, Pablo retoma este argumento. ¿Por qué? Porque estas personas, esto que él está diciendo, va a venir sí o sí. Entonces, lo que está haciendo es preparando. Está diciéndole a Timoteo: tenés que estar listo. Es un llamado a la acción, a estar preparado para toda esta resistencia que se le viene encima. Recuerden que Timoteo estaba al frente de una iglesia. Y esto es una realidad que se le venía. Esta es una exhortación que tiene varias capas, pero vamos a tratar solo algunas hoy. Por un lado, permítame un momento. Por un lado, tenemos la exhortación misma que obedece a un motivo directo. Vamos a ver la exhortación y por qué lo está dando. Pero también, por otro lado, esta exhortación tiene
tiene un motivo, una razón de ser mucho más general, no en el sentido de que es más ambigua, sino que es mucho más amplia, que tiene que ver con el Evangelio mismo, con la historia y el desarrollo del Evangelio, del ministerio de Dios a través de los años, a través de los siglos, desde el principio de los tiempos hasta hoy. Esos serán los puntos que vamos a tratar. Entonces, vamos con el primero, la exhortación. Y lo primero que vamos a ver, es la autoridad de esta exhortación. Una de las cosas que solemos olvidar como cristianos, muchas veces, hablo en general, es que cuando la Biblia nos presenta una exhortación, es un mandato divino. No es cualquier cosa. Es un llamado que debemos obedecer. A veces se escucha decir, no, es que esto lo está diciendo un apóstol, o no lo está diciendo Jesús, esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Pedro, esto lo dijo Juan. De hecho, mucho de la teología actual, de la teología liberal, confronta y pone en cuestionamiento a Pedro con Juan, con Cristo y todo eso. Pero no, toda la palabra de Dios es autoridad, porque en última instancia es Dios mismo que inspira la palabra. Por lo tanto, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. La haya escrito quien la haya escrito. Si la escribió Juan, si la escribió Pedro, si es un mandato que dijo Pedro, es un mandato de Dios igual. Y ese es el primer punto. Y eso es lo que empieza, con lo que empieza Pablo, y por eso le dice, deme un segundo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Y aquí empieza a tratar la autoridad de dónde viene este mensaje, esta exhortación. Y este es el respaldo que pone Pablo para decirle, Timoteo, esto es lo que tendrás que hacer. Y notemos cómo lo va desarrollando. Está hablando de Cristo como rey, ya en su trono. No está hablando de Cristo como un humilde carpintero, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Está hablando en el Cristo de ahora ya, que es el que está reinando y es el que vendrá realmente en un día más. No solamente, no está hablando en sentido metafórico, sino que realmente este rey vendrá. Y este rey es el que está respaldando lo que le va a decir. Luego continúa describiendo, el rey que vendrá es aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, es el rey que respalda las palabras que le va a decir a Timoteo, es aquel que en un día, cuando llegue, cuando vuelva, cuando retorne, será el que va a juzgar a todos aquellos que han creído en él y que han seguido su palabra, y va a juzgar a todos los que no lo hicieron. Ese rey, al que muchos temen porque no le han conocido, en este caso está respaldando al apóstol en estas palabras. Esa es la autoridad con la que se presenta esta exhortación. Y una vez que tenemos claro eso, ahora podemos ver por qué le dice con tanta seguridad, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Vamos a la primera parte de esa exhortación, que dice, predica la palabra. En su forma original, esta expresión apunta a proclamar, a dar a conocer algo que tiene mucha importancia. El sentido es que sea un mensaje directo, es un mensaje importante que viene enviado de alguien que tiene importancia y que con autoridad debe ser dado en público. Y aquí hay un detalle, porque se ha hecho famosa, que no es que esté mal, pero se ha hecho famosa de mal forma una frase que se le suele atribuir a Francisco de Asís, que dice,
predica en todo momento y si es necesario, habla. El problema es que esta frase se usa para no tener que hablar, para quedarse callado, solamente para quedarme con un buen comportamiento de ejemplo. Pero eso no es lo que dice la Biblia y esa no es la exhortación que está dando Pablo. Lo que se refiere, el original, es a proclamar verbalmente la palabra de Dios. Y pongámonos en este caso, que todos podemos dar fe que es así. Hay personas que su comportamiento éticamente es muy bueno. Tiene un comportamiento ético cristiano, de donde se está forjada nuestra sociedad, que es muy bueno. Y sin embargo pueden ser perfectamente ateos. Si tuviéramos que guiarnos por las acciones, por cómo predicas el comportamiento de una muy buena persona atea, ¿deberíamos creer realmente en lo que esa persona cree? Yo creo que no. Lo que necesitamos, lo mismo pasa con nosotros. Lo que realmente apunta esta frase y lo que realmente apunta el mensaje que estamos diciendo, que Pablo está entregando, que Dios está entregando por intermedio de Pablo a Timoteo y que está viniendo hacia nosotros, es que nosotros tenemos que predicar la palabra, hablarla, anunciarla, y nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, tiene que ser en armonía con eso que estamos hablando. No podemos predicar y actuar de una forma totalmente contraria. Una vez que hemos hablado, sí, nuestra forma de ser testifica que lo que estamos diciendo es verdad. Luego, desde la exaltación misma, el apóstol pasa al modo que se tiene que predicar. Y pasa a hablar de persistir en ello, sea oportuno o no. La palabra involucrada, que se traduce como persistir, está apuntando a estar disponible, dispuesto, accesible. Lo que la Nueva Traducción Viviente bien traduce como mantente preparado. Es decir, tenemos que estar siempre listos para predicar en cualquier momento. Sea bien recibido el mensaje o no sea bien recibido el mensaje. Continuando, acá habla de corrige y reprende. Las dos palabras apuntan al mismo sentido y que quiere decir que es ser inflexible ante el error. Esto apunta a no minimizarlo. Un error es un error, un desvío es un desvío. Pero ahora, lo que sigue después matiza todo esto, porque continúa con la expresión anima con mucha paciencia. Me quiero detener un poco en esta palabra, animar. La palabra que traduce como animar es una palabra que en griego nosotros la hemos escuchado muchas veces en predicaciones. En realidad una palabra similar, que es la palabra, el verbo es parakaleson, que viene del verbo parakaleo. Ya suena a algo que alguna vez hemos escuchado, que apunta a apoyar seriamente, a fomentar una acción. Es la misma palabra, esa misma palabra se traduce justamente en muchas ocasiones como exhortar y tiene, por un lado, el sentido de actuar de forma paternal. O sea, no se trata, estamos frente a un error, estamos frente a la predicación, pero no se trata, como decimos en Chile, de agarrar a palo a la persona que le estamos corrigiendo. Todo lo contrario, se trata de un amor fraternal. Nosotros conocemos esta palabra, la hemos escuchado en su forma de sustantivo, cuando dice Jesús que cuando Él se iba a ir, iba a mandar el otro consolador. La palabra ahí es parakletos, que significa justamente consolador. Es la misma palabra en su versión de verbo, parakaleo, y en la versión de sustantivo, parácletos o paracleto. Consolar.
ser paternal. A eso, ese es el carácter de quien tienen que predicar. Es un ruego fervoroso, paternal, lleno de paciencia. Por eso dice eso, con mucha paciencia. Es como decir, en la semana cuando estaba viendo esto, me venía a la mente, nosotros recordemos la parábola del hijo pródigo. Conocemos la parte del hijo menor, pero cuando vamos a la parte del hijo mayor y que no quiere entrar a la fiesta de su hermano, sale el padre y dice la palabra que paternalmente le ruega que entre. Si nosotros analizamos bien esa parábola, estoy haciendo un paréntesis para eso, el padre nunca le dijo al hijo mayor, está bien, tenés razón en lo que decís, pero pasa. No, jamás se lo dijo. No minimizó el error que estaba cometiendo el hijo mayor. Pero notamos ese amor con el que lo trata, con él dice, hijo, sé que siempre has estado conmigo, pero era necesario esto. De eso se trata. Esa es la manera. Una es la exhortación, predica la palabra. Otro es el modo, lo que tenemos que hacer, corregir, quizás, reprender, hablar. Pero lo otro es el carácter, siempre, 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 con ese amor paternal con el que Dios nos trata a nosotros. El versículo termina sin dejar de enseñar. Me encanta esta parte porque la palabra griega usada, didache, es la misma palabra que usamos para la palabra doctrina. Enseñanza y doctrina es lo mismo. Retomando un poco lo que decía en la introducción, muchas veces se quiere desautorizar lo que dice el resto de la Biblia y dice, a mí no me interesa la doctrina, lo que me interesa es lo que dijo Jesús y sus enseñanzas. Pero enseñanza y doctrina en la Biblia es lo mismo. Hay una contradicción en lo que están diciendo cuando dicen eso. Entonces, el llamado es a no parar de enseñar con mucha paciencia. Ahora viene la parte un poco más fuerte. El motivo directo por lo que el apóstol ve esta urgencia de decirle esto a Timoteo. Los versículos 3 y 4 dicen, porque llegará el momento, dame un segundo. Gracias. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Lo triste de esto es que Pablo no está hablando del mundo solamente. Lo que está diciendo es que esto va a ocurrir dentro de la iglesia también. Hablo de la iglesia en general. Está retomando eso que ya venía hablando en el capítulo 3. Y que también ya lo ha hablado antes. Vamos a recordar, alguna vez hablamos acá de de Hechos 20:17, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Y les dice, Hechos 20:29, les dice así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En ese momento, cuando hablamos de eso, decíamos, eso iba a pasar en la iglesia y Pablo lo estaba advirtiendo. La advertencia a Timoteo es la misma. Habrá personas dentro de la iglesia que no querrán oír la verdad y buscarán gente que les diga cosas, que les diga mentiras. Y habrá maestros que por diferentes razones, popularidad o lo que sea, dentro de las iglesias estarán dispuestos a decirles esas mentiras. Desearán oír novelerías, fábulas, dicen otras traducciones, y aparecerán los que se las contarán. La pregunta es si se parece esto a la actualidad, si meditamos en general.
Ahora, no es, como decíamos al principio, como hemos dicho otras veces, para andar cazando personas, porque en realidad todos nosotros somos susceptibles, como seres humanos, a lo novedoso y lo desconocido. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, la respuesta justamente está en lo que leímos en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal, y note como dice acá, si esa señal o prodigio se cumple, o sea, no está diciendo que no pase, que esa cosa no ocurra, sino que se cumple realmente. Y Él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. En la actualidad, maestro, el Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Eso nos recuerda el resumen que hace Jesús y el fariseo de la ley. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Dios está probando. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Es Dios quien permite que esto ocurra porque nos está probando justamente. Está probando nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Él. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en las Escrituras, cuando entramos en ellas, es justamente a Dios que nos ama, al Dios que nos ha redimido, que encontramos dentro de las Escrituras. ¿Qué pasa si las desechamos? Es a Dios al que estamos desechando. En la actualidad esto sigue pasando, como decíamos que meditáramos. Y las personas se ven atraídas, hoy siempre nombro las redes sociales porque es lo más actual, pero es cierto, muchas veces nos vemos atraídos, ahí sale alguno que va a predecir un terremoto, hay otro que dice, no, la segunda venida de Cristo es tal fecha, y así salen con distintas cosas. Como dice Pablo, se vuelven a los mitos, pero Deuteronomio ya nos está advirtiendo, aun si las cosas que pasan, las cosas que dicen que van a pasar, sucedieran realmente, pero no está predicando fielmente lo que es la palabra de Dios, al tal no tenemos que oírlo. Solo su palabra es la guía para nosotros. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, Pablo le está diciendo que no tiene que ceder ante la presión de los que quieren oír y hablar necedades. Y ese mandato también es para hoy. Y debemos entender esto. No es un mandato caprichoso ni arrogante, sino que está basado en el más profundo amor, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es el Evangelio el que está en juego. Y si el Evangelio que está en las Escrituras desaparece de nuestros púlpitos y de nuestros hogares, estaremos cediendo y sacando la única fuente de revelación que puede entregar la palabra de vida eterna. Es decir, en última instancia, es la salvación misma la que está en juego. Recordemos por un momento, también lo pueden buscar, lo que dice la carta a los Romanos. En Romanos 10:14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y qué cosa? En el versículo 17 respondemos eso, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por eso este mandato es tan importante. No es una tarea fácil, para nada. Alegre, muchas veces no. Pero ni Timoteo ni nosotros podemos ceder y volvernos falsos maestros ante la presión. Eso es justamente lo que señalará ahora el versículo 5, donde dice, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Este llamado a Timoteo no se queda aquí, este llamado es nuestro también. La importancia de la fidelidad a las Escrituras obedece a las mismas razones, porque esa realidad no ha cambiado.
y todos somos susceptibles a caer en ello. Pero por el contrario, ante ese escenario, ante estas circunstancias, el llamado es a dedicarnos con fuerza a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque a través de esta predicación, a través de la predicación genuina de la verdad contenida en las Escrituras, a través de la predicación de la palabra de Cristo, es que todas estas cosas pueden ser frenadas, y lo hablo en el mejor sentido de las palabras. Todos somos susceptibles a desviarnos, pero a través de su palabra todos podemos volver al camino de Dios. Nosotros debemos permanecer firmes en la predicación de la palabra, porque así nosotros mismos nos vamos cuidando de nuestra propia debilidad en caer en estas cosas. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. El motivo general, mucho más amplio. Y es que, por un lado, el apóstol sabía que su tiempo ha terminado. Es lo que sigue. Pablo da un giro en su argumento completo y nos deja ver esta razón, este motivo. Si leemos bien, vamos a escuchar a un apóstol ya sereno, calmado, que dice en el versículo 6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. En realidad el original dice, porque ya estoy a punto de ser ofrecido. La razón de esta exhortación, la razón directa es lo que vendrá, pero la razón más general por la que Pablo le está diciendo esto a Timoteo es porque él ya no va a estar más. Su tiempo ha llegado, su tiempo ha terminado. Recordemos en otro pasaje cuando Pablo estaba amenazado de muerte. En Filipenses 1:25 dice, convencido de esto estoy, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir al jubiloso avance de la fe. Allí Pablo sabía que tenía mucho por entregar, estaba bajo amenaza de muerte, pero a la vez tenía la convicción que iba a salir airoso y que no iba a morir. En cambio acá no. Él sabe que no saldrá de prisión, que sus días han terminado. Y sin embargo, eso no es lo que le está preocupando. Porque también en Filipenses 1:23 él ya decía que estar con Cristo es mucho mejor. Pero la preocupación está en los que vendrán, en los que quedamos. Él siempre durante su ministerio predicó la palabra y enfrentó a falsos maestros. Cuando los corintios se quisieron ir por el antinomianismo, o sea, en contra de toda norma y ley, los enfrentó. En el caso de los Gálatas, cuando se dejaron llevar por los judaizantes y se pusieron legalistas, también los enfrentó. Pero ya no podría hacerlo más. Por eso se hace necesario que de ahora en adelante alguien siguiera. Su tiempo había terminado. Y en realidad la era de los apóstoles ya estaba terminando y no habría más. Por eso es necesario ahora tomar esta enseñanza recibida, la palabra de verdad, y transmitirla, predicarla y enseñarla con toda paciencia. Porque al morir Pablo, y ya después, más adelante, al morir los apóstoles, con ellos se termina la era de la revelación. El fundamento de la iglesia ya queda puesto. Y ahora lo que continúa es seguir construyendo encima. Cuando Pablo da esta exhortación a Timoteo, lo que lo está exhortando, a lo que lo está llamando, es a seguir construyendo sobre este fundamento de la palabra que aprendió en la palabra, los profetas y en él como apóstol. Predicar la palabra entonces involucra justamente construir nuestra vida sobre ella. Por eso este llamado no es solo a Timoteo, sino que es a nosotros ahora también. Cada generación es responsable de mantener este fundamento, no de cambiarlo, mantenerlo y seguir construyendo sobre él. Por ejemplo, a lo largo de los siglos, la palabra fue atacada en muchas ocasiones.
Allí por 40 o 50 años después de la muerte de Juan, que fue el último apóstol, recién había muerto, y aparece una figura conocida por el nombre de Marción. Este personaje trajo una herejía. Decía que el Dios del Antiguo Testamento no era Dios Padre, era un Dios menor. Inventó su historia, recolectó algunos escritos del Nuevo Testamento, desechó otros. Muchos lo siguieron. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Que fue que a lo largo del tiempo se dedicó a recopilar todos los escritos inspirados y formaron el canon, nuestra Biblia. Y otra de las respuestas es, para frenar eso, ir a la palabra y hacer una declaración que ayer comentábamos, que tiene que ver con nuestro credo, el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles nace justamente del credo de esa época, nace con una respuesta de la iglesia volviendo a la palabra. Ese es el llamado. El credo es un registro histórico vivo de cómo la iglesia predicaba y proclamaba la palabra ante las herejías. Ahora, el punto es que nuestro llamado, más allá de si es popular o no, es porque la recompensa finalmente no viene de los hombres, sino que de Dios mismo. Los últimos versículos dicen así: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ahora, desde su presente, Pablo está mirando al pasado y hace un recorrido. Es como decirle a Timoteo: Timoteo, todo lo que te estoy encargando ya lo hice. Ahora es tu turno hacerlo. Y es lo que nos está diciendo a nosotros. Todo eso ellos lo hicieron. Ahora es nuestro turno hacerlo. Este apóstol estuvo varias veces casi muerto. Fue golpeado, fue encarcelado, naufragó, fue mordido por una serpiente, pero nada lo detuvo. Todo por predicar la palabra. ¿Y por qué? Porque sabía en a qué le había creído. Sabía que tenía que dar la vida por Cristo. Pero eso llegaba a su fin. Ahora le tocaba a su discípulo. Ahora nos toca a nosotros. El versículo 8 es conmovedor porque él no está preocupado por su muerte, sino que está mirando esa corona de justicia, la vida eterna que le es prometida. Y está seguro de que esa será de él. Y esta seguridad a veces es desconcertante, porque si miramos nuestra propia vida, muchas veces nosotros mismos nos sentimos dudosos. ¿Qué es lo que hace que él esté tan seguro de que ese será el resultado final? La seguridad está porque dedicó su vida a predicar la palabra. Dedicó su vida a entrar en ella. A ver, nosotros sabemos, la salvación viene por la obra de Cristo en la cruz, una vez y para siempre. Por creer en Él, por la fe, mediante la fe en Cristo Jesús, nosotros recibimos esa salvación. Pero la seguridad, el sentirnos completamente seguros de que la hemos recibido, viene de vivir la palabra, conocer la palabra, respirar a su palabra, que su palabra salga por nuestros poros, que cuando alguien venga a pedir un consejo, pueda salir de toda esa riqueza que nosotros hemos encontrado. Esa fue su seguridad. Eso fue lo que le dio plena seguridad de que al final del tiempo, cuando viniera a juzgar a los vivos y a los muertos, recibiría esta corona de justicia de su Señor. Para ir concluyendo, esta exhortación es para nosotros. Sigue vigente. Debemos proclamar el Evangelio porque es una orden dada delante de Dios y de Cristo. Los apóstoles ya no están más. Ahora nos toca a nosotros continuar transmitiendo esta palabra de verdad a toda nuestra generación.
somos llamados a predicar y entregar nuestra vida haciéndolo, no importando si están dispuestos a recibirla o no. Debemos hacerlo porque solo en ellas hay palabras de vida eterna. Y debemos hacerlo porque es la forma de glorificar a Dios. Esta es nuestra tarea ahora. Si lo hacemos así, estoy seguro, completamente seguro, que al final de nuestros días podremos tener esa misma seguridad del apóstol. Que nuestro Señor, cuando regrese, nos dará esa corona de justicia, esta vida eterna a todos los que amamos su venida. Es decir, a todos nosotros. Es decir, a vos y a mí. Esa es nuestra convicción. Eso es lo que quiere Dios que aprendamos de este mensaje. Oremos. Padre Santo Celestial, gracias. Gracias porque nos impulsas a entrar en tu palabra, pero nos impulsas también a llevar el mensaje de tu palabra. Danos la fuerza para hacerlo, guiados siempre por vos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.